Mar de Fueguitos. Hola, hola, pues acá andamos con este proyecto, un podcast llamado Mar de Fueguitos, que es dedicado al arte y la cultura militantes. Por acá andamos Clara. Yo soy Miguel. Y yo soy Herón. Bien, pues sí, ¿no? Como hemos estado hablando en estos días, ha sido bien importante poder ver cómo vamos entretejiendo todas nuestras historias. Hablar con Herón, con Miguel hace unos días de por qué es pertinente o por qué sería importante que viéramos esos fueguitos y escucháramos esos fueguitos que están dentro de varios procesos de organización popular, y también cómo es que la historia nos ha traído a estos tiempos, ¿no? Y bueno, pues ahí se han dado varios temas, entre ellos pues cómo es que en este momento hay varios proyectos culturales, o qué es cultura, qué es arte, a qué le llamamos los procesos militantes, ¿no? Y bueno, pues ahí han ido saliendo varias cosas interesantes que queremos compartir con ustedes. Sí, de hecho ya habíamos dicho, ¿no? De si le ponemos un micrófono esto y sale un podcast, ¿no? Sí. Muchas conversaciones precisamente que se dan porque nos conocemos de hace ya bastante tiempo, ¿no? Digamos, yo a Clara la conozco antes de conocer a Herón. La conozco más por el activismo, porque Clara es una activista y una defensora de derechos humanos ya de larga data, digamos. Y no, es joven, es un fuego que arde. Que arde mucho, y a Herón, digamos, por la parte de la música, de tocar, luego terminamos ya tocando juntos ahí en los Coartadas, y ha sido como interesante, y sí, precisamente a tener conversaciones y en un momento tener invitados de movimientos que trabajan temas culturales, que están en estos debates del arte, de cómo hacerlo y no morir en el intento también, y proponer algo, y ¿no? Es un campo de alguna manera muy precarizado, ¿no? Sí, de hecho estos espacios son importantes porque hoy día hay un discurso sobre el arte casi siempre neoliberal, como pegado al ejercicio del arte como como una actividad totalmente económica nada más, ¿no? O cuyo perfil quizá principal sea lo económico, que no está mal porque pues al final es un trabajo, pero se dejan de lado un montón, ¿no? De otras expresiones, de otro tipo de formas de ver, entender y de hacer el arte. Entonces creo que hablar de estas cosas creo que es como muy pertinente, ¿no? O sea, en estos tiempos. Sí, que también eso, ¿no? Como de pronto este discurso del arte como algo muy elitizado, muy en una cuestión de solo ciertas clases entran al arte, el arte no tiene una intención política o no debe tener una intención política, y es un poco lo que queremos mantener y sostener desde acá, que sí llevamos una intención, y esa intención es eso, la militancia, como los procesos de reivindicación popular han utilizado el arte y la cultura como herramientas, como elementos que han ayudado en la resistencia, en la formación política, también en liberarse de las cargas cotidianas, ¿no? De también ahí expresar desde un lenguaje, ¿no? Que creo que Herón, desde esto que decía, cómo pintamos el arte o cómo lo traducimos, ¿no, Herón? Que la onda de el arte cómo, porque puede tener muchas... Sí, tiene muchas formas de verse, ¿no? Puede verse como objeto, como un montón de cosas, pero yo quizá he preferido siempre verlo como un lenguaje, ¿no? Entendiendo que es capaz de generar un discurso, ¿no? Y este discurso pues obviamente impacta sobre los sujetos que lo habitan. Entonces ahí es importante reconocer el papel del trabajo artístico, no solo de la obra, sino también de las personas que lo crean, que lo consumen, que digamos lo viven, porque al final también eso es importante. El arte no nada más es el objeto como tal y luego eso ya se le da un valor como que así mágicamente ya por la santa palabra de los curadores ya se vuelve importante o no, sino que lo que realmente le da significado pues es esta interacción que tiene con el público que lo ve, y eso también determina mucho a veces como que se evalúa el arte dependiendo de dónde está, qué tan arte es, y eso creo que es importante también ponerlo sobre la mesa y hablar de ello, ¿no? Porque, o qué tanto se vende, ¿no? Sí, es arte caro, entonces bueno, o sea, esta lógica mercantil, ¿no? Que siempre se le suele... Y es que ahí en esa lógica también el campo de la cultura del arte tiene estos
discursos o estos posicionamientos más cercanos a las clases medias y a las clases altas, porque una característica que tiene es que para que te empiecen a reconocer, digamos, dentro del campo de la cultura o de las artes, pasa que mucho tiempo tienes que donar tu trabajo, ¿no? O sea, trabajo voluntario, trabajo para que te des a conocer. Digo, también como músicos o como personas que estuvimos un rato haciendo punk rock y eso, pues cómo sostener tus presentaciones, cómo ir de gira, cómo con tus propios recursos, y precisamente quienes pueden resistir más eso son ciertas clases sociales, y entonces sus discursos o sus posicionamientos son los que se van legitimando y van excluyendo otros discursos, ¿no? Y lo que sí es importante e interesante es que hay muchos movimientos militantes, muchas expresiones artísticas, culturales, que dialogan y que se oponen a estas visiones, y eso precisamente va configurando como esos campos. La idea de este espacio es eso, o sea, discutir, pero también me parece que la intención que buscamos es evidenciar que sí es posible dedicarte a esto, que sí es posible y que sí es válido, y que si bien hay una validación desde el canon que también habla Herón, pero conocer esas experiencias va a ser muy enriquecedor para todas y todos, ir construyendo una comunidad en torno a esas expresiones, ¿no? Sí, es, y cuestionar esta parte que nombras de lo hegemónico, ¿no? ¿Quién, y también Herón lo decía, ¿no? ¿Quién le da nombre al arte? ¿Quién le da nombre a la cultura? ¿Quién valida? ¿Quién no valida? Y en ese sentido cuestionar eso, los discursos hegemónicos, que son esos que prevalecen sobre otros para imponer ideas, para que benefician a un sistema económico como lo que estamos viviendo actualmente. Lo más importante es eso, dialogar y ver que realmente mucho de lo que ahora tenemos dentro del el mercado, pues en su momento fueron resistencias y luchas populares, y lo que queremos ver desde acá es esa historia de esos movimientos, cómo aportaron, que incluso historias y movimientos que luego se convirtieron en marcas, ¿no? Hablábamos el otro día de Guayasamín, cómo de ser un artista ecuatoriano que le dio mucha vida a los procesos y movimientos populares, luego se lo convierten en una marca, y así diversas expresiones, y que no solo es como la expresión del artista, sino dentro de los mismos procesos de organización popular, como el arte, la cultura también se han convertido en esas herramientas que han ayudado a resistir, ¿no? Que le dan una inspiración y un sentido de fuerza a esa resistencia que a veces ya parece que pues que ya también te desgasta, que además de que lo económico también se va viendo bastante precarizado, las ganas también ya como que no están, ¿no? Van mermando, la rodilla de comer te ganan a las, ¿sí? Y pues también en ese sentido sí. lo que buscamos es inspirarnos, fortalecernos en este mar de fueguitos que pues que nos vayamos encendiendo, ¿no? Porque pues sí, no todos los momentos de la historia han sido muy complicados, en todos los momentos de la historia donde las guerras existen, creemos que se va a acabar el mundo, pero realmente pues esos fueguitos que siguen encendiendo pues los procesos de popular, los procesos organizativos, pues realmente son los que han sostenido esta humanidad, ¿no? Sí, que hasta incluso el concepto de colectivo, ¿no? En términos del ejercicio liberal de artístico, digamos, se entiende de una manera, ¿no? Y colectivo se entiende de otra manera en términos populares, en términos de organización social. Y ahí es donde el arte juega un papel importante, porque acompaña no nada más, digamos, a los movimientos o yo qué sé, donde se esté utilizando, sino que también deja huella. Creo que también mucho eso es importante, ¿no? La huella que deja estas expresiones artísticas contingentes, a lo mejor, ¿no? En cada una de las organizaciones que, digamos, se sirven, por así llamarlo, del arte, para, pues eso, ampliar los pronunciamientos y demás, ¿no? Y eso tú lo has vivido mucho más de cerca, ¿no, Clara? Sí, pues también acá queremos también decirles por qué estamos acá, estas tres personas que cohabitamos este espacio. Pues de alguna manera Herón, pues sí, desde esta experiencia comunicativa que tiene pues ya de una larga historia, no somos tan viejitos como parecemos, pero sí, ya tenemos ahí un camino recorrido, pues trae como también esta experiencia
de incluso de la estética, ¿no? De lo cultural, y también como esa definición de estética a través de los años ha venido cambiando, y para mí fue muy importante pensar, bueno, pues Herón también trae como todo este bagaje, toda esta, incluso en los mensajes que detona dentro de los trabajos que ha venido haciendo. Para mí ha sido bien interesante poder como ver esa línea que a veces damos por un hecho, ¿no? Que lo estético no tiene que ser parte de la reivindicación social, cuando pues también todo el tiempo estamos construyendo estética. Y por otro lado, también en el caso de Miguel, que ustedes lo van a estar escuchando mucho, ¿no? Va a ser así como remembranza de como Bourdieu dijo, como, ¿no? Que es más académico, eso, ¿no? estaba bonito porque pues finalmente pues también nos sirve, ¿no? También hay referencias, ¿no? Es algo que viene de la nada, y por supuesto pues con un aparato crítico bastante chido, pues del barrio, las tres partes venimos del barrio, tenemos eso en común, y que pues también estamos interesadas en, desde lo que hacemos, poder transformar y aportar en esa transformación, pero ahora como desde esta conversación, ¿no? Sí, o sea, al final compartir, conocer otras experiencias de las cuales podamos nutrirnos, como mencionabas, esta parte esperanzadora. O sea, los tiempos son bien convulsos a nivel global, hay guerras, lo que pasa en Gaza, o sea, es un mundo muy complejo. Nuestro propio país, la América Latina, llena de muchas contradicciones, en general concentración de la riqueza, etcétera, y que también ahí el mercado, en términos de los movimientos sociales, va diluyendo palabras, ¿no? Va diluyendo conceptos, categorías, y las va incorporando a sus propios lenguajes para aprobar o desaprobar cosas, y eso, digamos, va endulcorando también discursos, ¿no? Luego ahorita con la gentrificación, o sea, como muchas prácticas que son populares, cotidianas, de repente se folclorizan, se vuelven exóticas y se empiezan a encarecer, y empiezan a encarecer la vida. Y eso pasa también, digamos, en la cultura, pasa en las artes. Permanentemente los movimientos tienen que reinventarse o reapropiar, digamos, conceptos. Mencionabas hace rato, previo a iniciar la grabación, que pues eso, el mercado empieza a diluir, y se pone conceptos de moda que pierden su carácter político, y después los movimientos tienen que otra vez retraer y decir, y por eso la idea de resistencia en lugar de resiliencia, y entonces están estos juegos también de qué palabras se usan para decir qué cosas, y eso también pasa en la estética, ¿no? Sí. O sea, en las vanguardias, etcétera. Sí, justo que tú lo ves del lado más académico, más como de los textos, pero sí, y eso pasa no solamente con el lenguaje hablado, el lenguaje del arte también, ¿no? A veces también, es verdad que de repente en las luchas agarramos algunas cosas del lenguaje hegemónico y decimos, a ver, vente para acá y vamos a resignificarlo, ¿no? Claro. Y este es un ejercicio que constantemente tiene el arte. De hecho, prácticamente una de las características naturales del ejercicio artístico, pues es eso, es agarrar elementos y resignificarlos todo el tiempo, ¿no? Entonces, si pasa en el lenguaje, también pasa en el arte, ¿no? Pero también sí que es verdad que de repente, digamos, el capitalismo agarra así, mete la mano, saca y dice, pues ahora vamos a hacer unos guaraches, ¿no? Y nos vamos a pasar de lanza. Pero por suerte hay organización que visibiliza todo eso. Y ese es el otro papel, ¿no? Es decir, si no se organizaran las comunidades que se ven afectadas, y decir, oigan, está pasando esto y exigimos pues primero que dejen de hacerlo, y segunda que pues resarcen el daño, ¿no? O si hay alguna manera, digamos. Entonces todo esto pone sobre la mesa cómo el arte normalmente está todo el tiempo tomando cosas y resignificándolas. Y también hay un arte burgués que trabaja en función, ¿no? de estos discursos hegemónicos. Entonces ahí es una lucha constante, ¿no? Por la apropiación de algunas cosas, como el reggaetón, ¿no? Que de repente, pues yo siento que hay un sector en la Condesa que a mí me llama mucho la atención, que agarra y saca y pone a Charly Montana y dice, ay, miren el rock, ¿no? Pero hay detrás de eso un montón de grupos de historia, y allá no, están relegados, todo el mundo viendo cómo a Charly Montana le fue bien, ¿no? Que está muy bien. Pero por otro lado también creo que hace falta como evidenciar, ¿no? Todo eso que está detrás empujando. Ningún artista surge de la nada y se le ocurren cosas, sino que surge en un entorno que lo influencia. Sí. Y esta influencia, cuando viene del barrio, pues obviamente cuando llega un artista ahí, viene acompañado de todo eso que lo construyó. Sí, pero también lo que mencionabas, o sea, como lo de Charly Montana, o de algunas figuras que digamos tienen contacto con otros circuitos de consumo, ¿no?
pero siempre es como una mirada de superioridad, ¿no? O sea, como de folclorizar precisamente al artista del barrio, y es mientras me funciona para estar en onda, ya después ya y agarran otro y eso... Pues, sí, digamos, claro, es una práctica que no. Pero, no pero también son ética. conquistas, ¿no? O sea, yo platicábamos el otro día con Miguel, decíamos que con respecto a lo de Evaristo, decíamos, muchos se quejan, ¿no? Y dicen, es que como Evaristo ahí en un lugar tan capitalista. Decíamos, bueno, viéndoles de otra perspectiva, conquistamos, llegamos ahí, ¿no? Y pusimos nuestra bandera en medio de lo difícil, ¿no? En la luna. Sí. Tú que lo has visto desde otros puntos de vista, Clara, ¿qué opinión te merece ese fenómeno? Pues el caso de es que es muy simbólico, ¿no? Hace unos días Evaristo y el símbolo de TV Azteca ahí al lado, ¿no? Y ahora el símbolo de TV Azteca y llamando a la guerra Estados Unidos contra Venezuela, ¿no? Es como también se pueden tomar esos espacios en disputa y bueno, Evaristo tiene un lenguaje muy claro sobre el tema, ¿no? Sobre los temas políticos. A mí me parece que no es una cuestión de marcas o de dónde te encuentras, sino que no pierdas ese elemento de cuestionamiento y desde dónde estás partiendo, ¿no? Por ejemplo, pues podríamos decir eso de Roger Waters de Pink Floyd, ¿no? O sea, ha aprovechado toda la maquinaria toda la maquinaria económica que tiene alrededor para posicionarse políticamente sobre temas bien densos dentro de la política internacional, y es ahí donde también dentro de nuestra posición en este podcast es internacionalizarnos, ¿no? Como sí tenemos una carga política, sí tenemos formaciones políticas que cuestionan el sistema. En el caso, por ejemplo, del el periodismo situado, el feminismo desde el contexto situado, que es eso, retornar al origen para saber de dónde partió ese texto, de dónde partió ese concepto y reapropiárnoslo e incluso transformarlo también desde esta deslactosada, decías tú, ¿no? Edulcorado que le empiezan a poner a los conceptos el propio sistema, ¿no? O sea, como estas imágenes simbólicas que vinieron de la izquierda, el Che, la bandera feminista, y que luego, o la bandera de colores, que luego empiezan a hacer incluso marcas para las marcas para decir son buena onda, ¿no? O la bandera del ecologismo, ¿no? Claro. Entonces ahí también es cómo lo vamos recuperando a partir de estos medios, y yo creo que, pues sí, regresando a Evaristo, pues si Evaristo toma los medios de producción un ratito, pues creo que nos conviene a todos. Que de hecho, ¿no? Justamente en el mismo lugar se presentó la última vez que vino Escape, bueno, una de las últimas veces que vino, en el mismo lugar, ¿no? O sea, con los mismos sellos de ahí de TV Azteca y demás, de Banco Azteca y demás, pero justo posterior a esa visita que tuvo, estaban en Alemania y les prohibieron tocar la canción de Intifada, ¿no? Entonces dices, ok, ese choque, ¿no? De ver marcas y eso con grupos que evidentemente pues resuenan, porque si no, no lo hubieran prohibido cantar eso, ¿ah? Claro. Entonces creo que es como yo lo veo como una conquista, como ir a poner la bandera ahí donde es difícil, ¿no? Porque la calle ya es de nosotros, ¿no? Y aunque nos la han querido quitar, pues hemos ido defendiéndola, pero un espacio así, volverlo calle, o sea, tiene su mérito también, creo. Claro. Decía una persona, ¿no?, que han querido quitarnos todo, ¿no? Y la alegría y la combatividad todavía está prendida, ¿no? Algunas más tenues, otras ardiendo más, pero la intención es esa, o sea, identificar, mapear esos esfuerzos y ponerlos a dialogar para generar una red, ¿no?, más internacional. O sea, eso es la apuesta, y eso pasa, o sea, eso del punk. Yo en la licenciatura trabajé, digamos, el punk, y ahí pasaba que también hay una disputa desde Converse y Sid Vicious, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El ícono del punk, y ahí hay toda una discusión de que si eso es correcto, no es correcto, si eso es punk, ya no es punk, si eso es arte. O sea, como que pasa todo el tiempo, estamos jugándonos en esas definiciones de lo canónico, porque hasta también en los propios movimientos sociales se van generando canon, ¿no? De que sí, que no, o marcos éticos. Y, por ejemplo, yo recuerdo en este afán de internacionalizar, nos tocó entrevistar a los Chicos del Maíz, ¿no? Una banda que ha formado políticamente a muchas personas, porque la música es pedagogía también, ¿no? Y bueno, los Leucemia decían eso, ¿no? Que aprendían más de las canciones que en los salones. Y eso, o sea, los Chicos del Maíz, contrario a lo que algunas líneas del activismo dicen,
no, que la televisión digamos, es mala, que hay que desaparecerla inclusive, ¿no? Esta discusión o... Y los chicos del maíz decían, no, al revés, necesitamos muchas televisiones porque aunque vivimos en la era de las redes sociales, es cierto que la mayoría de discursos que están en las redes sociales provienen de la tele todavía. O sea, nacen en la televisión y se van fragmentando y se quedan en las redes sociales. Pero muchos debates que tenemos actualmente surgen de las productoras. O sea, de las cosas más consumidas, La Casa de los Famosos actualmente, por ejemplo, pues es de una televisora. O sea, no dejan de ser. Y los chicos del maíz decían, podríamos ahí aprovechar y más bien intentar masificar en lugar de negar ¿no? Sino apropiarnos de eso. Sí, de hecho, o sea, esto porque lo vemos mucho en la música, lo hemos platicado, de hecho, montones de veces, pero hay además otras disciplinas artísticas donde eso pasa, ¿no, Clara? ¿Qué otras disciplinas tú has notado que son así como muy importantes para digamos, para expresar este tipo de... Sí, pues es que creo que el tema de la masificación, es esto que dice Miguel en cuanto a la masificación, era un poco lo que discutíamos, ¿no? Porque ciertas cosas, por ejemplo, el conocimiento, la crítica, una mirada feminista más de cuestionar el contexto, ¿no? Porque solo algunas tienen cierto acceso a libros, a literatura, sobre el feminismo, sobre ciertas literaturas de mujeres que han podido transformar la historia. Pues esto pues también sigue trazándose gracias a los medios de comunicación, ¿no? Siguen siendo como aliados bastante permanentes a través también de diferentes medios, ¿no? Ya no solo la televisión, sino el internet. Y yo también coincido mucho con esto de poder masificar, sin embargo, también creo que eso es un poco lo que estamos buscando desde acá en el podcast, que los mismos procesos lo hablen, ¿no? Lo digan, por eso creemos que no hay que masificar, o por esto sí creemos que esto puede fortalecer, o que tenga que seguir siendo local, ¿no? Porque también hay discusiones dentro de la izquierda de si tenemos que ser autonomistas o socialistas, ¿no? Y en ese sentido, pues platiquémoslo, porque también yo creo que hacen falta espacios creativos y activos que pongan en discusión a las diferentes posturas dentro de la izquierda, por eso decir las izquierdas, porque creo que tenemos mucho más todavía que ver entre nosotras y vamos en contra de un sistema que sí nos está agobiando demasiado y que sí está terminando con la naturaleza. No por nada, en 200 años de capitalismo, el ser humano o la especie humana, que en este caso sí hay que ser muy claros, ¿no? Las grandes hegemonías y los monopolios han sido los que se han estado acabando a la tierra. Por supuesto, los movimientos de resistencia, desde donde han podido, pues han ido como ayudando a que eso no suceda, pero finalmente si fuera, y también si le conviene al capital que la especie humana se acabe, ¿no? Lo cierto es que por donde jalamos esos hilos, y eso es importante dentro de este proceso que estamos construyendo juntos, claro. Es cómo vamos haciendo visibles esos hilos para ir entretejiendo juntas desde esto, cuestionemos, ¿no? Es lo chido de poder cuestionar, de discutir, de así, con un cafecito rico y tomando algo sin tener que tener la base de un taller, ¿no? Que de pronto pues también en la misma izquierda hemos tenido, eso creo que es importante ponérnoslo, es que otros mecanismos estamos generando para realimentar y para renovar estas energías que necesitamos para transformar, ¿no? Sí, yo o sea, coincido, o sea, el espacio, y precisamente la intención es, digo, ahorita estamos en el primer episodio presentándonos en sociedad, la idea es pues también visitar esos espacios, ¿no? Claro. O sea, la idea es trabajar en el contexto, platicar de esos espacios con las personas que sí, claro, los espacios al final los hacen centros culturales, librerías, cafeterías, cooperativas, sí. O sea, porque hay un montón de cosas que pues están ocultas, ¿no? O sea, para muchas personas, desconocemos demasiados esfuerzos que hay y eso creo que también hace más fácil que esta sensación como de ya no hay nada que hacer prive en nosotras, ¿no? Las personas, o sea, sí llega un momento que uno cotidianamente
pregunta o así, yo muy concretamente con mi papá o con así, oye, ¿tú qué piensas de esto? Todos son iguales. Todo esto, ¿no? Y entonces ya hay un punto como que la política la hacen los políticos. Claro. Y ya, ¿no? Entonces, pero no, o sea, hay un montón de espacios donde se construyen, donde se negocian, donde se toman acuerdos y que son alternativas que si logramos entre todas que se conozcan, pues eso va a ser un mundo mucho más esperanzador, no tan trágico, porque luego si dices, sí tendrá sentido todo esto. Exacto, y es que también en estos contenidos que hay en redes para los que consumen contenidos que buscan información, ¿no? Casi todo lo que te encuentras son discursos así de, no, ¿cómo vender tu arte? ¿Cómo esto y lo otro? Y dices, bueno, y el arte ya, o sea, y solo vender y tal, que está muy bien, yo no digo que no. Pero luego también creo que se dejan de lado muchas formas y expresiones que están, tú dices ahí, como si estuvieran ocultas, ¿no? Ahí están, lo que pasa es que no tienen los reflectores, no tienen, quizá no hay un interés por parte digamos, del capitalismo en que eso... No le es rentable. Ajá, no le es rentable, por lo tanto, no es que le preocupe, es que ni le interesa, o sea, entonces creo que es importante, va a ser muy interesante, ¿no? Esta experiencia, ¿no? Que estamos arrancando, que es ir a explorar estos lugares para ir de viva voz, ¿no? A las personas que lo están haciendo, claro, cómo lo viven, porque eso también es una forma también de irnos formando, ¿no? De ir viendo otras opciones, ¿no? Yo realmente soy como muy curioso de estar ahí como en internet buscando información, aprendiendo, pero sí que es verdad que de repente a veces tengo dudas sobre algunas formas de trabajar y no las encuentro, ¿no? O sea, de repente hay que buscar en otros lados. Entonces, esta exploración está interesante porque además la idea de esto es eso, ¿no? Invitar a explorar, ¿no? Nosotros vamos a hacer ahí a nadar, ¿no? En el mar de cosas que encontremos, pero pues que la gente que también vea este podcast, pues también nos diga, ¿no? Nos diga tal proyecto, tal colectivo, porque eso también pues nos va a hacer como también, ¿no? Enterarnos, porque no hay información de todo lo que quisiéramos, ¿no? Entonces abrir estos espacios creo que son relevantes por eso, y bueno, pues la verdad es que tú, Clara, eres la que nos invita. Va a ser la guía. Sí, aquí la guía, la batuta. Es lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, Miguel es está como más enfocado, más empapado de todo este ámbito académico, pero tú estás a nivel de movimientos sociales viéndolo todo el tiempo, ¿no? O sea, esta inquietud prácticamente surge de verlo como un fenómeno que se repite y que además tiene ciertas características y que no están en los contenidos ni en los medios como en el punto de interés, y que son relevantes porque al final como mayoría que somos, ¿no? la clase trabajadora, pues hay muchas ganas de hacer arte, ¿no? Y luego a veces no encontramos como caminos y vamos ahí obteniendo recetas que pues ya en la práctica no funcionan porque pues no tenemos los mismos presupuestos, ¿no? Entonces cambia y buscamos alternativas. Esas alternativas va a ser muy importante buscarlas, explorarlas, ¿no? Y conocerlas, ¿no? Sí, cómo dedicarte a lo que te gusta y no morir en el intento, ¿no? Sí, Muchas veces, o que no te mate, ¿no? Que nos hemos muerto en el intento muchas veces, pero ahí vamos como las aves fénix, resurgiendo y resurgiendo. Y en ese sentido, pues también algo que platicábamos, ¿no? Porque no están ustedes para saberlo ni nosotros para contárselos, pero para empezar este proceso, pues hablamos 9 horas seguidas juntas, entonces aquí estuvimos echando el chisme y creo que algo que también es bien importante, hace unos años en una conferencia ahí en la UPEN, en su alma mater de Miguel, recuerdo que estábamos hablando sobre jóvenes, presentando un libro. Y recuerdo mucho a una maestra que decía, sí, nos quejamos de la generación del 68, nos quejamos los de la generación del 68, que ahora los jóvenes no están politizados, que ahora los jóvenes no hacen tal, que todo el tiempo echándole la culpa a los jóvenes. Pero ¿qué hicimos nosotros como generación para poderlos inspirar, ¿no? Esa pregunta fue muy fuerte para mí y ahora es una pregunta recurrente, ¿no? O sea, finalmente ya en estos años andados, que también a mí me tocó trabajar mucho con el tema de jóvenes, ahí conocí a Miguel, pues es cierto, o sea, también nosotros podemos decir, sí, somos la generación que más herramientas tecnológicas ha visto en su vida, sí, en este momento, pero ¿y eso de qué nos sirve y de qué le sirve a la nueva generación, no? Entonces, también cómo es que las nuevas generaciones pueden tener
estos otros referentes, o podemos ver en las nuevas generaciones esos referentes, y ese diálogo intergeneracional también queremos que esté aquí puesto, precisamente para seguirnos inspirando y seguir en ese diálogo, porque también recuerdo mucho de esos tiempos, ¿no? Que una vez fuimos a hacer una actividad allá a la GAM, y una doña unos chavos estaban pintando grafiti, y una doña, dejen de hacer sus cochinadas, no sé qué. Y le digo a la doña, mire, venga, ¿a poco no está chido lo que están haciendo, no? Se queda viendo y dice, no, pues está bonito, ¿no? Y yo así, pues sí, solo falta, o sea, en realidad, ¿qué prefieren, no? Que estén aquí pintando, que usted los vea, o que mire, acá, pues era un tiempo y que sigue siendo un tiempo muy complicado en el que pues estaban matando allá las bandas, y de pronto pues también tener en conciencia eso, ¿no? Que ¿Qué es lo que está haciendo en sí el arte, la cultura, los propios procesos? El solo hecho de agarrar la pintura, y qué es lo que te hace, qué te hace sentir, y por qué fue el medio que te ayudó a salir de donde andabas, o a llamar a otras y a otros para buscar otros caminos y alternativas que pareciera que ya no hay, ¿no? Sí, exactamente. O sea, los jóvenes van a expresarse, ¿no? Pero qué herramientas tienen, qué discursos van a... O sea, eso tiene mucho... Ahí es donde sí, quizá los adultos tenemos mucho que ver, ¿no? En qué alternativas también, porque si el prejuicio a veces también, ¿no? Nos ha acompañado mucho tiempo. Venimos de una generación donde muchas cosas que para nuestros padres están como muy mal vistas, pues ya para nosotros es más normal, pero aún así creemos que por eso ya somos totalmente, ¿no? Abiertos y demás, y no, nos damos cuenta que nuestra generación tiene un montón de prejuicios, ¿no? Que esa sensibilidad que luego a veces se le critica a los jóvenes, la tenemos los adultos también. O sea, vemos algo y parece como si se fuera a acabar el mundo, y dices, o sea, se trata de ir explorando estas alternativas, o sea, entender, ¿no? Decía un amigo que es historiador, que nos parecemos más a nuestro presente que a nuestros padres, ¿no? Siempre, a nuestra historia que a nuestros padres. Entonces, entender eso como una generación que pues ya va más hacia la ruquez, ¿no? Ahí andamos todos. Sí, pues sí. Entender, ¿no? Que también son nuevas generaciones que tienen sus propios discursos y que están buscando sus propias herramientas. Y bueno, entenderlos también por ahí, ¿no? Pero no dejar de lado que hay cosas que son importantes, porque también un día también ellos van a ser adultos y van a estar seguramente diciendo, ay, en mis tiempos estaba mejor. Yo ahorita los escucho y yo pensaba cómo desmitificamos nuestro propio tiempo, ¿no? Porque precisamente en mi tiempo todo era increíble, sí estábamos politizados, o porque era más difícil, eso sí era arte, no los rayones de ahora, ¿no? O sea, como todo eso, la música sí era música, no el reggaetón, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos en una mitificación y es nostálgico. O sea, el ser humano también se vuelve muy nostálgico porque somos aprensivos, ¿no? O sea, pero digamos, compartir te va quitando, te va abriendo a otros mundos, porque precisamente son otras formas de ser, de decir, de hacer. Los proyectos representan eso, alternativas de vida para muchas personas, ¿no? No es la única solamente pararte a las 5 de la mañana, hacer del club de las 5 de la mañana, ir al gimnasio, ¿no? O sea, no es la única forma de vida, de proyecto de vida, y conocer y, digamos, dialogando, ¿no? No en esta parte horizontal de superioridad, sino aprender, o sea, con esa humildad también, y reconociendo nuestra propia limitación e ignorancia, es este espacio, o sea, aprender de otras personas para mí es todo el tiempo lo más maravilloso, ¿no? Sí, también tejiendo esto de las generaciones, entre las nostalgias y lo real, lo de ahora, también algo que veníamos platicando, ¿no? Cómo vamos uniendo hilos, y también retomando que hay diferentes formas de opresión que existen, y estos procesos responden a diversas formas de opresión, ¿no? Por ejemplo, la comunidad LGBTIQ, que sigue también teniendo, hay expresiones bien politizadas que tienen todavía, como por ejemplo esta solidaridad, muy consciente el tema de la solidaridad ahora con Palestina, ¿no? Comunidades también que están procurando trabajar más sobre el tema de los territorios, e incluso hay unas compas que están en Oaxaca trabajando ahorita por un encuentro en diciembre para integrar
estos discursos de la lucha por el territorio a las nuevas generaciones, y también desde una mirada más desde la diversidad sexual, que pareciera que pues en muchos casos se cuestionaba y se criticaba desde la misma izquierda, es que no, cada quien ve para su lado, para su molino, ¿no? Y es un poco lo que queremos ahí mirar, que también dirían las feministas comunitarias, no es solo una cuestión de luchas del campo o de la ciudad, sino que prácticamente nos están despojando de los territorios en todas partes. Entonces las luchas tienen que ser articuladas, y de ahí pues como también el arte y la cultura se convierten en esos medios que nos pueden ayudar en ese diálogo para construir juntas, ¿no? Y eso, cómo dialogamos, cómo ponemos a la luz, qué es lo que les está interesando, cómo es que también están haciendo un llamado, o incluso solo el hecho de mirar lo que están haciendo es una forma de decir, pues está abierta una puerta para seguir construyendo juntas, ¿no? Claro, cómo se interseccionan. Por ejemplo, claro. Yo siempre he pensado que, digo, desde mi punto de vista, es que basar todo para mí en lo personal, ¿no? En una conciencia de clase, ¿no? Como una cosa que pueda amalgamar muchas luchas, ¿no? Porque además, o sea, también, como decías hace rato, ¿no? O sea, muchas de estas luchas a veces como que se las apropia ciertas tendencias neoliberales, ¿no? Y las instrumentalizan para sus fines. Entonces creo que la conciencia de clase, independientemente de los puntos en particular de cada una de las luchas, porque son varias y están ahí todo el tiempo, se encuentren entre sí con una conciencia de clase. Hay otras formas también de ver la resistencia, ¿no? Y creo que en este caso yo lo veo por una posición política que tengo. No, yo creo que coincidimos los tres que estamos acá, que es una cuestión de lucha de clases, que también evidentemente es importante identificar que dentro de esa lucha de clases también estamos desde una mirada más dialéctica, ¿no? Porque quiere decir que estamos retomando de la historia, pero también hacia el presente. Entonces, por eso es que estamos acá en las tres partes, ¿no? Porque incluso desde la mirada de los feminismos populares y comunitarios y de los feminismos negros, se habla también de identificar cuáles son las matrices, las raíces de la opresión, para no comprarnos bronquitas de gratis, ¿no? Como dirían, te estás ahí ahogando en un vaso de agua y te estás haciendo broncas que no son tuyas, pero sí como miramos que la opresión viene de una raíz y que por lo tanto nos está afectando a todas las personas de alguna, y a los procesos colectivos de alguna manera. Es que eso creo también lo mencionaba Aarón, o sea, coincido que se ha diversificado tanto, ¿no? O sea, las luchas, que se pierde este elemento de la conciencia de clase, ¿no? Entonces se diluye más que se diluye. Se va diluyendo, y eso también, digamos, nos pone a competir, ¿no? O sea, pone a competir a las propias izquierdas, ¿no? Hay una más electoral, hay otra más radical, hay otra que está en medio negociando, o sea, pero pone también en ese mapa a las personas, a los propios movimientos, a reconocer como yo soy el verdadero y el auténtico, y a jugar, y claro, o sea, al final la estructura, la parte sistémica va a poner lo que le venga bien, ¿no? Y decir, sí apoyamos movimientos sociales, pero son estos, ¿no? Y entonces y eso en el mercado del arte también pasa, ¿no? Sí, claro. Vamos a apoyar estos discursos, este tipo de arte, este tipo de televisión, este tipo de contenidos. O hasta inclusive este tipo de rebeldías con el arte también, porque luego hay una, pareciera, ¿no? Como si, no, todo es arte. Esta discusión interesante de que criticando a los curadores, pero luego también con unos fines muy particulares enfocados en una clase social a la cual de todos ni pertenecemos, y son discusiones que a lo mejor se dan de aquel lado, y qué bueno que se den de aquel lado, pero de este lado se tienen que dar también. Sí, y colocan, digamos, cada régimen pues va colocando sus propias voces, sus propios intelectuales, que también terminan reproduciendo cosas, ¿no? Que claro. Sus artistas, sus estéticas. Entonces, cuando el Estado también se mete a lo estético, creo que ahí ya no es tanto su papel, es un debate. Una discusión pues, ¿no? sobre si el Estado debe participar o en qué medida debe participar. Pero o sea, ahorita aparece, por ejemplo, el Estado más cultural, ¿no? Que tenemos, y hay una apuesta de los pilares, pero ¿en qué condiciones los creadores están haciendo eso, no? O sea, a través de qué contratos, pues no son contratos, son becas, o sea, la becarización, digamos, ¿no? A la paz de la precarización va como por ahí. La dices, becarización. Sí, es que justo eso. Uno que se llame la becarización. La becarización de la condiciones cultura. becarias. Condiciones becarias. Pero pasa eso, o sea, pasa permanentemente. Y creo que mientras nos estemos peleando acá,
bajo sin reconocernos, pues así el capital está así comiendo palomitas, ¿no? O sea, porque también no eres peligroso o peligrosa y hasta dice, vamos a dar espacio, porque no representa, ¿no? O sea, si tejemos esta organización mucho más pues, internacionales o donde se respeten esas particularidades, pero que apostemos, digamos, por una causa común, ¿no? Que es al final el bienestar de todas las personas, ¿no? La dignidad. Apostar por eso es como lo que a mí me interesa de las discusiones que tengamos acá, de las conversaciones. Y eso, y también yo quisiera, o sea, el Mar de Fueguitos está inspirado en alguien, ¿no? que es representativo. ¿En quién, Clarita? ¿En quién? Dinos. Sí, pues, porque ya casi ya. Cuando ya estábamos casi ahí creando el nombre, estábamos dándole la vuelta. La verdad es que para mí Eduardo Galeano es simbólicamente alguien que con mucha ternura fue aportando desde la escritura hacia los procesos de reivindicación social. Y creo que eso es retomar que también la figura de la ternura es importantísima para fortalecernos, ¿no? En tiempos de demasiado caos, de demasiada violencia, retornar a la ternura es también mirarnos como iguales. Y los fueguitos, pues también se pueden convertir en incendios, ¿no? Y ser incendiarios y demás. Y por eso quisiera, o sea, y eso, reconocer, como dice su misma, el mismo texto de Galeano sobre hay fueguitos tales cuales, ¿no? Como caracterizándolos, pero si nos viéramos más en ese mar, podríamos hacer frente a todo lo que se está presentando en nuestra realidad. Y desde hace muchos años él lo escribió Las Venas Abiertas de América Latina, que no ha cambiado del todo, que sigue teniendo una raíz muy fuerte el tema de la desigualdad para lo que estamos viviendo y que finalmente es desde lo que se mantiene el capitalismo, pero pues construir esperanza, fortalecer la esperanza y generar esos procesos que ayuden a reconocernos y a saber que tenemos el poder de transformar las cosas desde lo que estamos haciendo. Creo que pues para eso estamos creando y recreando por acá y vamos a estar platicando y pues con esa me quedaría yo para eso, para seguirnos inspirando y aportando en esos fueguitos. Claro que sí, además este tipo de temas son muy enriquecedores, ¿no? En general, yo me empecé a meter en esta correlación de las artes, justo de trabajar proyectos con Miguel y contigo también, de que de repente te vas encontrando que no, o sea, yo parecía como que era una idea muy mía, así de, ¿será que soy yo? Uy, ese loco ya. Y no, éramos varios músicos que escriben, músicos que pintan, pintores que tocan. Entonces, esta correlación de las artes fue un descubrimiento, ¿no? Digamos, en lo personal, que tuve a partir de estar trabajando en un proyecto con Miguel. Y luego, evidentemente, hemos compartido muchas experiencias. No tantas como quisiéramos, pero qué bueno que se da esta oportunidad. Y bueno, pues qué mejor pretexto que hablar de un tema que a los tres nos interesa, cada uno desde su punto de vista, ¿no? O su lado en el frente, porque, su ¿no? experiencia. Entonces, sí, claro. a mí me parece como bastante enriquecedor y bastante interesante. Y bueno, pues estamos arrancando este podcast, ¿no? Con este episodio y vamos a estar haciéndolo de manera, pues, recurrente y ya lo irán viendo, ¿no? A través de redes sociales. Entonces, supongo que aquí abajo les aparecerán las redes sociales donde pueden seguirnos y pues estar al pendiente y no se les olvide también suscribirse, ¿no? Y respectivo like, porque eso ayuda mucho. Like y sí. el nuevo amén. El nuevo amén, ¿no? Sí. Así sea. No es cierto. Nueve, dice Baristo. No, sí, pero sí, o sea, compartan y no se les olvide también mencionar qué proyectos les gustaría que dialogáramos, espacios que visitemos. También como todo proyecto que arranca o se mantiene, también los recursos no son del todo los óptimos por ahora, ¿no? Pero que nos queden cercanos. Si vienen y van a andar por la Ciudad de México, de otros proyectos, mandan mensaje y pues charlamos, ¿no? O sea, sí, por ahora nuestra localidad es Ciudad de México y pues por ahora andaremos por acá, pero sí también eso es algo que queremos promover, los procesos autogestivos, porque finalmente pues de eso vivimos, esta generación vivimos de muchos procesos autogestivos y de ahí pues también eso, que nos manden propuestas, que si quieren que promovamos acá su marca de chocolate, con mucho gusto, entonces pues acá vamos a andar. Claro, es un con espacio eso. abierto y bueno, pues muchas gracias, Clara, por juntarnos muchas gracias también a Miguel, ¿no? No, Clara es la que... Sí. Gracias. El Hasta eslabón. Venga, pues, nos estamos viendo.